Es conocido por todos que la historia la escriben los vencedores. Por ello, la concepción que tenemos sobre el amor y el sexo en el México prehispánico está fuertemente influenciada por la visión romántica proeclesiástica europea, llena de elementos como princesas, dragones, demonios, santos y caballeros. Por esta razón, en este video analizaremos sin tabúes, punto por punto, cómo era el amor y la sexualidad en el mundo prehispánico. Sin más preámbulos, comencemos. Los pocos testimonios que se conservan acerca del amor y el sexo en la época prehispánica provienen de españoles y nativos conversos, y la mayoría de ellos están impregnados de la moral religiosa de la época. Por lo tanto, no es sorprendente que algunos temas se aborden desde una perspectiva cristiana en la que prácticamente todo, el erotismo, la homosexualidad, el adulterio, la prostitución, es considerado incorrecto. Habiendo aclarado esto, comencemos por explorar la perspectiva nativa sobre el sexo y el amor desde la época prehispánica. Los pueblos prehispánicos, y en particular los mexicas, concebían el universo de manera matemática, mágica y religiosa. Sus rituales estaban diseñados para mantener el equilibrio cósmico en beneficio de la sociedad. Las bendiciones y castigos de los dioses eran parte de la vida cotidiana, incluso en asuntos relacionados con las pasiones. Tlazolteotl, la deidad de la pasión, la lujuria y la fecundidad, protegía a las parteras y a las embarazadas. También tenía el poder de despertar la lujuria. Xochipilli, el príncipe de las flores y señor del amor, la fertilidad y la procreación, estaba relacionado con el placer y la sensualidad. Aunque no era bien visto desde la moral de la época, también era el protector de las Aullanime, las prostitutas sagradas de Tenochtitlán. Xochiquetzal, llamada Pluma Preciosa, era pareja de Xochipilli y protegía las relaciones sexuales que no buscaban la procreación. También era la patrona de hilanderas y tejedoras, ya que el movimiento del telar de cintura recordaba al acto sexual. Los dioses del placer también tenían la facultad de otorgar o quitar, dependiendo de la devoción con la que se les adorara. Aquellos que los honraban adecuadamente podían seguir disfrutando de su amor y placer, mientras que los que no lo hacían debían enfrentar enfermedades venéreas. Dado que estas deidades buscaban el placer humano, se contentaban con tributos sencillos como flores, pulque, hierbas aromáticas, danzas, cantos, copal e incluso plumas. En la sociedad mexica, el matrimonio y la sexualidad estaban estrechamente relacionados. Las mujeres vírgenes eran más valoradas que las no vírgenes, al igual que en la actualidad. Las madres aconsejaban a sus hijas ser cautelosas y no coquetear con los hombres para evitar caer en tentaciones. Mientras que a los hombres tampoco se les permitía romper sus votos de celibato, resultaba más difícil comprobar si lo habían hecho. Sin embargo, ¿qué sabemos sobre el matrimonio? Consistía en unir a dos enamorados con la esperanza de una eterna felicidad. El proceso incluía formalidades por parte de los padres y los contrayentes. Luego, la novia, adornada con flores, era conducida al templo por 4 ancianas con antorchas encendidas. Ahí, se encontraba con el prometido para ser ahumados como muestra de respeto a los dioses. Después, los novios se sentaban juntos, atados por sus ropas como símbolo de su unión, dando paso a la celebración. En caso de que esta unión feliz se convirtiera en una relación complicada, el divorcio podía solicitarse. El adulterio se castigaba severamente, en algunos casos con la pena de muerte. Por eso, se insistía en que los niños mexicas mantuvieran la pureza y castidad. En las poblaciones nativas también existía la prostitución, encarnada por las Aullanime. Estas mujeres satisfacían los deseos sexuales de los hombres, ya sea por dinero o como parte de rituales en honor a las deidades. Además, en un contexto más romántico, donde el sexo quedaba en segundo plano como expresión del amor, se realizaban rituales que buscaban elevar la experiencia humana a lo mítico. Un ejemplo es la fiesta de Atamalcualistli, dedicada a Xochiquetzal. Durante esta festividad, los templos se adornaban con flores y jóvenes danzantes, vestidos como aves y mariposas, se posaban en ellas, siendo cazados por otros jóvenes que representaban a los dioses. Esta danza poética simbolizaba el acto sexual a través del néctar de las flores. De esta manera, los mexicas sentían la responsabilidad divina de mantener la vida en la tierra a través de la fecundidad, considerada un regalo de los dioses. En cuanto a la homosexualidad,
Todos los testimonios sobre esta forma de vivir la sexualidad entre los mexicas fueron escritos desde una perspectiva cristiana que la tachaba de pecado inaceptable. Hernán Cortés relató: hemos sabido y sido informados de cierto que todos son sodomitas y usan aquel abominable pecado. Lamentablemente, como sucede aún en la actualidad, la homosexualidad era una práctica mal vista y condenada. Otros exploradores y cronistas, como López de Gomarra, Bernal Díaz del Castillo y Alvar Núñez Cabeza de Vaca, también describieron prácticas homosexuales entre los nativos, con juicios negativos. Cabeza de Vaca, quien convivió con los nativos de Florida durante más de 6 años, relató: entre ellos vi una relación entre 2 hombres casados, y estos son hombres que llevan roles considerados femeninos. Si estás interesado en que profundicemos en un video completo sobre la homosexualidad en las sociedades prehispánicas, déjanos saberlo en los comentarios. Ahora que conoces un poco más sobre el amor y sexualidad en la época prehispánica, tal vez te interese darte una vuelta por el video de las escandalosas prácticas sexuales del antiguo Egipto, el cual, te lo dejamos por acá arriba. Así llegamos al final de este asombroso relato. Esperamos que este video haya sido de tu agrado. Te invitamos a que nos colabores con tu suscripción y tu me gusta, para que nos ayudes a llegar con llamativos datos históricos a más personas. Desde ya muchas gracias y nos vemos en un próximo video. Hasta luego.